¿Qué tal, amigas y amigos de Informe del Sur? Bienvenidos una vez más a este programa que resume lo más importante en materia política, social, económica de nuestra Latinoamérica, aquí en la TV Cooperativa y siempre, claro, desde una mirada pampeana. Comenzamos con los siguientes avances. En la entrega de hoy recorreremos lo que sucedió en la cumbre semestral del Mercosur, con los dichos entre Luis Lacalle Pou y el presidente Alberto Fernández. También la denuncia que realizó el gobierno de Bolivia, que muestra que el gobierno de Mauricio Macri apoyó en el momento del golpe contra Evo Morales. Otro tema importante de esta semana fueron las manifestaciones en Cuba por la situación que vive la isla, producto de décadas de bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. También el asesinato del presidente de Haití sorprendió y conmocionó a la región. Repasaremos qué viene sucediendo en ese país. Y comenzamos entonces. Avanzó esta semana en el Parlasur el proceso de enjuiciamiento contra el operador de Macri, Pepín Simón. Fue acusado en la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, que estuvo a cargo de la jefa de la delegación argentina, Cecilia Brito, y también, por supuesto, del constitucionalista Jorge Banossi. Esta acusación dispara el juicio político contra Fabián Simón Rodríguez y la eventual expulsión de dicho parlamento. El parlamentario por Río Negro, Jorge Cejas, autoridad de esta comisión, nos comparte su opinión aquí en Informe del Sur. Hemos comenzado en la Comisión de Asuntos Internos y Presupuesto del Parlamento del Mercosur el procedimiento de juicio político que oportunamente iniciara a partir de una nota enviada por el bloque del Frente de Todos en relación al parlamentario Fabián Rodríguez Simón, quienes desde el criterio y a partir de las citaciones que oportunamente realizara desde la República Argentina la jueza Servini de Cubría y de parte de la justicia uruguaya, el plenario, por una amplia mayoría, envió a nuestra comisión dicha solicitud. En dicha solicitud comenzamos a tratar un procedimiento porque no teníamos antecedentes, salvo el caso de un parlamentario que oportunamente fue destituido del Mercosur. Se trabajó en ese procedimiento, se votó por unanimidad y en el día de la fecha procedimos a tomar las denuncias correspondientes a los parlamentarios Jorge Banossi y Cecilia Brito, del bloque del Frente de Todos y de otro bloque de la República Argentina, quienes expusieron las razones por las cuales sostienen la necesidad de separar a Fabián Rodríguez Simón del Parlamento del Mercosur por falta de decoro. Este procedimiento va a tener la comunicación correspondiente hacia el denunciado y posteriormente será el plenario del Parlamento del Mercosur quien tomará la determinación a partir de un proceso transparente, con el debido proceso, con el derecho a la defensa y con todas aquellas garantías que necesite el imputado para poder defenderse oportunamente, y después será el plenario del Parlamento del Mercosur quien tomará la medida que nosotros en este momento hemos aportado desde nuestro bloque. Creemos que esto va a tener un tiempo de alrededor de 30 a 45 días y será el denunciado quien tendrá que aportar los elementos que él crea convenientes, porque los denunciantes de hoy hacen una clara referencia a que está prófugo de la justicia argentina y que no se ha presentado conforme la ley argentina lo estipula. Estas son las razones por la cual nuestro bloque y los dos denunciantes del día de la fecha han expuesto la necesidad de separar al parlamentario Rodríguez Simón del Parlamento del Mercosur. Continuamos. De manera virtual se llevó a cabo la cumbre semestral del Mercosur y continúan, por supuesto, como adelantábamos en los avances, las diferencias entre Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, y también el presidente de Argentina. Escuchamos ahora lo que decía precisamente el presidente de Uruguay, seguido de Alberto Fernández. El miércoles, en la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur,
el canciller Francisco Bustillo comunicó a sus pares que Uruguay comenzará contactos con terceros países para negociar acuerdos comerciales por fuera del bloque. La Cancillería basó su decisión en que la resolución 32/00, la que establece que todos los socios deben avalar las negociaciones comerciales de los demás, no está en vigor, ya que nunca fue aprobada por los respectivos parlamentos de los países miembros. Ayer, en el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou ratificó ese anuncio. Uruguay hace 30 años tomó una decisión y no ha variado. Uruguay cree en la regla del consenso. Así ha actuado. Y vamos a respetar el ordenamiento jurídico vigente del Mercosur. Y por eso, al amparo de ese ordenamiento jurídico, es que ayer nuestro canciller, conjuntamente con la ministra de Economía, en lo que se trata de una zona de libre comercio y una unión aduanera imperfectos, hemos comunicado que el Uruguay pretende avanzar en acuerdos con otros países. Y esto no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso. La postura de Uruguay volvió a molestar a Argentina, como ya había ocurrido en la cumbre anterior, la del mes de marzo, la que se desarrolló para conmemorar los 30 años del Tratado de Asunción. Solos alimentaremos el espejismo de una vana prosperidad. Unidos podemos consolidar un Mercosur creativo que avanza de la mano de sus pueblos y no se corta solo, imponiendo visiones unilaterales. Como diría, siempre lo menciono, nuestro querido Papa Francisco, tenemos que ser artesanos de la concordia, tenemos que sembrar el bien, tenemos que ser profetas de la esperanza. En ese espíritu, la Argentina reafirma una vez más que nadie se salva solo y que un Mercosur de corazón solidario es la nave insignia de su estrategia de integración. Y con esto hacemos la primera pausa aquí en Informe del Sur. Enseguida regresamos con más información. Como siempre, les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro propio canal de YouTube y también en Facebook como Informe del Sur. Ya volvemos. Continuamos con más Informe del Sur. Bolivia esta semana dio a conocer un documento que prueba que durante la presidencia de Mauricio Macri en la República Argentina se envió material bélico al gobierno de facto en apoyo al golpe de Estado a Evo Morales. Alberto Fernández, presidente de Argentina, se comunicó con su par boliviano y por supuesto condenó el apoyo del expresidente Macri. Bueno, Alberto, un gusto tenerte. Este lunes, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una videoconferencia con su par boliviano Luis Arce, condenó el apoyo de su predecesor al gobierno de facto de Bolivia, instaurado tras el golpe de Estado en 2019. Y tenemos que trabajar todos los días por cuidar esa democracia. Yo sé que la Argentina de aquellos días no se portó bien con los bolivianos y estoy muy avergonzado porque la Argentina no se haya portado bien, el gobierno argentino. Entonces, no se haya portado bien, pero tengo la íntima tranquilidad, Lucho, que sabés que siempre estuve al lado de ustedes y que ayudé a todos los bolivianos que pude y que trabajé por la vida de Evo y de tantos compañeros perseguidos en Bolivia. Y los recibimos aquí como lo que es la Argentina, una casa para cualquier boliviano.
Los mandatarios hablaron después de las revelaciones sobre el apoyo del gobierno de Mauricio Macri a la presidenta de facto Yanine Áñez para reprimir a los manifestantes. Una ayuda que no se debería dar jamás a ningún gobierno golpista, por ningún gobierno. Sin embargo, yo creo que hay instancias legales que seguramente van a tomar cartas en el asunto. No obstante, Macri, en una entrevista publicada el domingo, había negado su involucración, versión que el actual canciller Felipe Solá desmintió rotundamente. Primero, ¿por qué agradece el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana el envío de ese material? ¿Quién lo recibió? ¿El Grupo Alacrán o la Fuerza Aérea Boliviana? Obviamente la Fuerza Aérea Boliviana. Segundo, supóngase que la carta es apócrifa, que todo eso es mentira. ¿Dónde hacen entrenamiento para tirar 70.000 balas, o las que hayan tirado, en la residencia? ¿Usted ha visto, conoce la residencia? Yo la conozco bien. ¿O la embajada? Imposible. El golpe de Estado en Bolivia fue ejecutado después de las denuncias sobre fraude que la OEA también las aceptó sin haberlas verificado, según fue revelado 11 meses después, de noviembre de 2019. El acto dejó numerosos muertos, heridos y detenidos. Y sobre este tema precisamente, recién veíamos lo sucedido entre Bolivia y Argentina, y vamos a escuchar ahora la opinión sobre este tema precisamente de la parlamentaria del Mercosur, Julia Perier. El Parlasur, desde el primer momento que ocurrió el golpe de Estado, nosotros lo hemos denunciado. Hemos denunciado adentro del Parlasur y también afuera, también en cada uno de los estamentos internacionales a los que tenemos acceso por ser parlamentarios del Parlasur. Nosotros denunciamos que fue un golpe de Estado, denunciamos la persecución a Evo Morales, hemos agradecido mucho además la generosidad en aquel momento del presidente Alberto Fernández de haberle dado asilo tanto a Evo Morales como a García Linera. La Comisión de Derechos Humanos del Parlasur estuvo presente, escuchando los testimonios de lo que había sido esa brutal represión que dejó una cantidad de muertos, heridos y personas desaparecidas y torturados. Esto lo denunciamos en un momento en que mucha gente decía, no, pero Evo renunció, pero la Organización de Estados Americanos que conduce Luis Almagro había dicho que no había sido un golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros insistimos, nosotros fuimos, nosotros estuvimos y nosotros denunciamos. Y hoy se conoce cuál es la gravedad de lo que ha sucedido en Bolivia. La gravedad que tuvo una complicidad, que fue la complicidad del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Porque y esto hay que aclararlo, Ariel, y vos lo dijiste perfectamente. El que denuncia esto es el gobierno de Bolivia. El gobierno de Bolivia, con pruebas en la mano, está denunciando la complicidad del gobierno de Mauricio Macri con lo que fue el terrible golpe de Estado y con lo que fue la represión. Ojalá esto siga su curso y siga la investigación. En aquel momento, cuando Almagro, quien había traicionado todos los valores que había tenido en la época de haber sido canciller de Pepe Mujica allá en Uruguay, en aquel momento avaló este golpe de Estado y avaló todo lo que venía sucediendo. También eso nosotros denunciamos. Vamos a seguir en ese camino de pedir que se llegue hasta las últimas consecuencias con las investigaciones. Muy bien, más información. Es momento de hablar de Cuba. Se ha hablado durante muchos días sobre las manifestaciones que tuvieron lugar allí en la isla. En el siguiente informe vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos, Biden, quien dice apoyar precisamente al pueblo cubano, pero es su país, precisamente, el que ha perpetrado el bloqueo económico, que es la principal causa de los problemas que sufre hoy Cuba. Lo vemos. Los cubanos salen a las calles para criticar la actual situación social y económica del país, fruto del bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden muestra su respaldo a las marchas en Cuba, argumentando que son pro-democracia. The Cuban people demanding their freedom from an authoritarian regime. And I don't think we've seen anything like this protest in a long, long time, if quite frankly ever. The United States stands firmly with the people of Cuba.
as they assert their universal rights. Desde el gobierno de Cuba condenan el cinismo de Estados Unidos en asuntos de Cuba. Conocemos cómo intervinieron en nuestro país, cómo se apropiaron de nuestra isla en el 1902, cómo mantuvieron una dominación de nuestra isla en la etapa de la pseudo-república y cómo esos intereses fueron golpeados por la Revolución Cubana en su triunfo. El canciller de Cuba, a su vez, denuncia que los disturbios registrados el domingo en el país fueron planeados y financiados desde Washington. Lo que hubo fueron disturbios ocasionados, manipulando condiciones en distintas localidades, como se ha explicado en esta comparecencia, de crítica, de inconformidad, las dificultades que tienen nuestra familia, pero por agentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos, por potencias extranjeras, asalariados, mercenarios. El presidente Díaz-Canel, por otra parte, reitera que el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos es la causa principal de la difícil situación que atraviesa el país. Pero hizo énfasis en que desde Washington no han podido y no podrán arrodillar al pueblo cubano. Nosotros no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de esta nación. Y aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo, que estamos dispuestos a dar la vida, y eso no es por consigna, eso es por convicción. Fuera de Cuba han sido varios países los que han rechazado el bloqueo y sanciones de Estados Unidos contra La Habana, impuestos desde hace más de 60 años. Si de verdad los Estados Unidos y los opositores extremistas, también en Cuba, quieren paliar y ayudar al pueblo de Cuba, que levanten de inmediato todas las sanciones y el bloqueo contra el pueblo de Cuba. Lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Momento de otra pausa en Informe del Sur, aquí en la TV Cooperativa. Enseguida regresamos con el último bloque y toda la información. Gracias. Esta semana se conoció el asesinato, la muerte del presidente de Haití, un caso que conmocionó precisamente a toda la región. Aquí en Informe del Sur vamos a ver precisamente cuál es la situación política y social que atraviesa ese país. El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, abre un gran signo de interrogación sobre el futuro del país más pobre de América Latina y el Caribe, sumido en una inestabilidad política crónica desde su independencia por una sucesión de dictaduras intercaladas con algunos cambios democráticos y ocupaciones extranjeras. Moïse fue asesinado en un ataque de un grupo de individuos no identificados ocurrido en la madrugada del miércoles en su casa del barrio Pelerín de Puerto Príncipe, durante el cual Martín, la esposa del mandatario, resultó gravemente herida. El crimen ocurrió apenas 2 meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas en las cuales Moïse no podía ser candidato. El 7 de febrero, Moïse denunció que la oposición, con el apoyo de jueces, tramaban un golpe de Estado, mientras se sucedían manifestaciones de campesinos, trabajadores y desocupados contra las políticas del gobierno y la presencia de fuerzas extranjeras bajo el manto de Naciones Unidas. El primer ministro interino, Claude Joseph, describió que algunos de los atacantes hablaban inglés y español, cuando en Haití las lenguas más habladas son el francés y el creole. Calificó al hecho como odioso, inhumano y bárbaro. Llamó a la población a la calma y sostuvo que la situación de seguridad del país está bajo control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Las declaraciones de Joseph parecieran apuntar a mercenarios bilingües, no francófonos, y traen a la memoria el grupo mercenario alistado en Colombia e integrado por soldados estadounidenses que pretendió invadir Venezuela meses atrás. De todas formas, parece increíble que unos atacantes entraran sin oposición a la vivienda del presidente y lo mataran. Videos tomados por vecinos de la zona de los cerros de la capital sugirieron que los asaltantes afirmaron ser agentes de la DEA, informó el
Miami Herald. Operación de la DEA. Todos retrocedan. Retírense. Se escucha a alguien con acento estadounidense decir en inglés por un altavoz, informó el medio de comunicación. Haití nunca logró recuperarse del terremoto de 2010, que dejó un saldo de más de 300.000 muertos y un país devastado. En 2019, las protestas sociales comenzaron a horadar al gobierno de Moise, quien acusó a la oposición y a la oligarquía haitiana de estar gestando un golpe de Estado. El asesinato de Moise se produce 2 meses antes de las elecciones del 26 de septiembre. Para ese mismo día, Moise convocó un referéndum para aprobar una nueva constitución, un proyecto que no contaba con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional. La Carta Magna actual fue redactada en 1987, tras la caída de la dictadura de Duvalier, y declara que toda consulta popular destinada a modificar la constitución por referéndum está formalmente prohibida. Haití es el país más pobre según el Banco Mundial, con un 60% de su población por debajo del umbral de la pobreza, en el puesto 170 de 189 por su índice de desarrollo humano. Su Producto Interno Bruto se contrajo un 3,8% en 2020, ya que la pandemia de coronavirus agravó la ya débil economía y la inestabilidad política. Es uno de los pocos países que aún no ha iniciado su campaña de vacunación contra la COVID-19. La mayoría de la población no tiene acceso a la atención sanitaria básica. Nos ubicamos en el país trasandino porque Chile va camino hacia una nueva constitución y es histórica la elección de una indígena, de una mujer precisamente, al frente de la Asamblea Constitucional chilena. Escuchamos ahora las palabras de esta persona al momento de asumir. Esta mujer presidirá la Convención Constitucional que redactará la Carta Magna en Chile. Elisa Loncón, doctora en lingüística, mapuche, avanza con la bandera de su pueblo entre los aplausos de los más de 150 constituyentes a quienes habrá de liderar. Su mensaje: un nuevo Chile nace. Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra. Su experiencia en comunicación intercultural le será útil para conciliar las distintas sensibilidades del país y culminar en un año la ingente tarea de redactar una constitución que entierre la actual, surgida de la dictadura de Augusto Pinochet y que reconozca a los pueblos originarios y el derecho a la propiedad de las aguas. Porque las heridas están abiertas, como se hizo patente en la ceremonia de instalación de la convención, interrumpida por protestas dentro y fuera de la vieja sede del Congreso en Santiago. Mientras la policía dispersaba a un pequeño grupo de manifestantes, algunos constituyentes pidieron la suspensión del acto. Afortunadamente, la sesión pudo retomarse y los convencionales fueron juramentados. En ellos, bajo la dirección de una presidenta indígena, reside la esperanza de que la nueva ley fundamental consiga unir a Chile y paliar las profundas desigualdades sociales. Y para cerrar, luego de 28 años, Argentina se consagró campeón de la Copa América de Fútbol de la mano de Scaloni. Logró el triunfo en la Copa América frente a Brasil en el estadio Maracaná. Durante la cumbre del Mercosur, Bolsonaro dejó, como algunos escucharon, algunos dichos sobre este partido y la selección finalmente le demostró que estaba equivocado. Así que, momento para disfrutar. Quiero decirle especialmente al presidente de Argentina que la única rivalidad entre nosotros va a pasar el próximo sábado en el Maracaná. Y yo voy a adelantar el resultado, 5-0. El resultado, levanto la mano y digo 5-0. Pero
Y para cerrar, lo queríamos hacer con un poco de alegría, ¿eh? Todavía lo estamos disfrutando. Amigos y amigas, muchas gracias. Recuerden seguir cuidándose. Inscríbanse para la vacunación, ¿sí?, contra el COVID-19 y disfruten muchísimo la semana. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona,